Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de revelación, que podamos, Señor, recibir este alimento espiritual que tú has preparado para que podamos seguir, Señor, en victoria, poder seguir en esta guerra espiritual siendo más que vencedores. Te damos gracias, Señor, por las oraciones que has respondido, Señor, a todos los que hemos doblado rodilla para buscar de ti, de tu presencia. Gracias, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea reveladora y que podamos, Señor, recibirla con esa dirección que solo viene de ti. Toca nuestros corazones para que sean sensibles y que podamos, Señor, someternos a Jesús y ponernos su yugo, que es fácil y ligero de llevar. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bien, continuamos con esta temática, continuamos con estas enseñanzas, y antes de iniciar aquí, como Pablo habla al pueblo de Dios y habla a todos aquellos que han recibido a Cristo y que lo han recibido con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, con un corazón que quiere una nueva vida. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios, y dice sabemos, porque obviamente que todos los que amamos a Dios, entonces todo nos es posible. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. Y es hermoso y maravilloso cuando nosotros podemos ver cómo el amor de Dios en nosotros ha crecido y cambió nuestra actitud. Y esto lo podemos ver en el contexto. Y hablaba la pastora cuando comentaba y decía que cómo hay tantas personas hoy en el mundo buscando el poder, pero a la vez abusando de todo aquel que lo siente que no es igual a él, todo aquel que lo considera débil. Pero esto es un reflejo de que no aman. Este es el reflejo de todo aquel que conoce a Dios de vista, pero que nunca lo ha recibido. Y obvio habrá quienes, como en el caso de Donald Trump, que a él se dice decir cristiano, y ahí podemos notar lo que él no ama, que él no ha conocido a Dios y no haría nada de lo que hace. Pero así como él, podemos encontrar miles y millones de personas que exactamente nos vamos a dar cuenta que no aman a Dios, porque los que amamos, dice, sabemos que nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y es que cuando el propósito de Dios nos llama, aún habrá cosas que no entendemos, habrá cosas que no nos agradan, pero sin embargo, como amamos a Dios, nosotros nos sometemos y obedecemos a Dios en ese llamado. Y al contrario, le agradecemos porque Él sabe mejor que nosotros cuál es el plan perfecto que tiene y cómo nos va a utilizar. Ahora, en ese plan perfecto de que el Señor tiene para nosotros, algo que Él utiliza mucho es el desierto. Él utiliza y lo inició primeramente, lo vemos en Génesis, y vemos que primeramente lo llevó con su pueblo. Y dice que lleva a su pueblo y lo lleva al desierto. Y es que es importante el desierto, lo vamos a ver más adelante, más desglosado, ya en un tema que nos enfoquemos directamente en todos los tipos de desiertos que hay. Hoy tocaremos algunos, pero no vamos a profundizar tanto. Pero dentro de ese desierto, dice la palabra que los llevó al desierto para que se den cuenta de la necesidad de Él, que sin Él pereces en el desierto. En el desierto aprendes a depender de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Pero también en el desierto, si tú no te pones en manos de Dios, en el desierto hay muchos peligros.
Ahora, dentro de esos peligros, pues a veces algunos los conocemos, ¿verdad? Y podemos ver cómo hay, por ejemplo, alacranes de diferentes, hay algunos, como el caso más como blanquitos, ¿verdad? Como cafecitos, y otros que son oscuros, ¿verdad? Pero no nada más eso, hay infinidad de peligros que muchas veces no los vemos. Y a veces, pues, de alguna manera, pues, estamos al pendiente. Habrá otros que, pues, que nos avisan, porque a veces hay en este caso enemigos que sí avisan, como el caso de la cascabel. Tiene ese cascabel que sí avisa cuando tú te acercas a él, avisa, ¿verdad? Y empieza a mover su sonajita, ¿verdad? Y es fuerte cuando la suena, no es algo así como que no te das cuenta. Si no te das cuenta es porque andas muy distraído y no estás acostumbrado a ese sonido. Pero también hay escorpiones. Yo me acuerdo que cuando estaba chico, yo decía que alacranes y escorpiones, y yo pensé que como que el alacrán era uno y como que el escorpión era el negro, ¿verdad? Esa era mi idea, ¿verdad? Pero nada que ver. Sin embargo, sí podemos notar cómo hay infinidad de peligros en el desierto, hay muchos. Y dentro de esos peligros, pues, nos lleva al tema de hoy. ¿Right? Y el tema de hoy, pues, tiene que ver con esos peligros que hay en el desierto. Y en esta enseñanza, pues, vamos a ver y vamos a hablar de los lobos del desierto. Ahora, hablando de los lobos del desierto, vamos a poner el versículo base. El versículo base es Jeremías 5:6. Entonces hablamos que los lobos en el desierto. Y cuando hablamos de los lobos en el desierto, pues estamos hablando y viendo que el desierto es uno de los escenarios que el pueblo de Dios tuvo que pasar antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, obvio es que siempre nosotros vamos a pasar en el desierto. Es algo que si vemos de acuerdo a la Biblia, pues dice que entonces el pueblo de Israel tuvo que pasar al desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros, para poder entrar a esa tierra prometida, a poder someter nuestra alma, que es figura, que podamos de alguna manera gobernar nuestra alma, primero tenemos que entrar al desierto. Porque en el desierto es cuando tú vas a reconocer, cuando tú te vas a arrepentir, cuando tú vas a buscar de Dios, cuando tú sabes que dependes de Él y solo Él te va a sacar adelante. Que no es por ti, no es por tu fuerza, no es por lo que tú crees, lo que tú tienes o como tú estás. No, es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Entonces, pues dentro de esta parte que estamos viendo el lobo en el desierto, no son como los lobos que conocemos. Vamos a ver más adelante que todavía ese está un poquito grande, pero normalmente son más pequeños, pero muy peligrosos. Entonces podemos ver que entonces también viendo la palabra de Dios, escudriñando, vemos que Rebeca, para llegar a Isaac, porque fueron a buscarla, pero para poder llegar al novio, al amado, pues él tuvo que atravesar el desierto montada en camellos. Entonces hubo un trayecto donde tuvo que hacerlo, pero sin embargo el Señor, para que nosotros pasemos el desierto, siempre nos ha dejado ayuda. Y dentro de esa ayuda pues están los ministerios primarios. Y el primero que está ahí, pues estamos hablando del pastor, estamos hablando del maestro, estamos hablando del apóstol, del evangelista. Entonces estamos hablando de los 5 ministerios, ¿verdad? Que nos van a ayudar para que se traslade la amada por el desierto, para que llegue al novio. Entonces es figura de nosotros cómo tenemos que prepararnos y el Señor ha dejado los instrumentos para poderlo hacer,
pero tenemos que estar en el desierto aprendiendo. Por eso son en este caso, el culto, tenemos los discipulados, ¿verdad? Tenemos la administración, tenemos la liberación, tantas cosas que necesitamos en el desierto para llegar a la presencia del amado. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, entonces vemos que en la Biblia nos habla que hay tres formas de pasar el desierto. Y vemos que entonces la primera que nos marca el Señor, pues nos dice que Jehová es mi pastor. Y cuando hablamos de Jehová es mi pastor, también podemos decir que nada nos pasará. Entonces necesitamos, para pasar el desierto, necesitamos a Yahvé, ¿verdad? Necesitamos que Él esté con nosotros. Es una de las formas de poder pasar el desierto. Otra de las formas es en camello, como lo hizo Rebeca. Y el tercero, como lo hizo José. Fíjese bien. Y como lo hizo José, pues a José lo llevaron ya con los huesos. Ya había muerto y lo llevaron a la tierra prometida, porque él murió en Egipto y para llegar a Canaán, pues llevaron sus huesos. Entonces tenemos tres formas para llegar a la tierra prometida, al pasar el desierto, ¿verdad? Entonces dijimos, una es con Yahvé, otro como lo hizo Rebeca, y el tercero muerto, ¿verdad? Que los huesos lleguen a la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, si vemos entonces, vamos avanzando, podemos ver que en los desiertos se manifiesta la mano poderosa de Dios. Recordemos que en el desierto había la nube de su presencia y también columna de fuego. Allí se manifiesta la mano poderosa de Dios. Pero para eso necesitamos que, para poder pasar el desierto, necesitamos que Dios esté con nosotros. Amén. Y recordemos que para llegar a Dios es por medio de Jesús. Entonces yo voy a pasar el desierto, pero necesito de Jesús, necesito de su guía, necesito de la intercesión que hace, necesito de su enseñanza, necesito aprender de Él para lograr pasar el desierto. Dijimos que entonces en el desierto se presentan esos peligros, ¿verdad? Y dentro de esos peligros dijimos que son los lobos del desierto. Vámonos a la palabra, pues a la palabra base, que es Jeremías 5:6. Entonces vemos que en Jeremías 5:6 dice, por tanto los herirá el león de la selva. Déjenme ponerlo. Por tanto los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destruirá. Notemos que dice el lobo, fíjense bien, no dice los lobos, dice el lobo de los desiertos los destruirá, dice de los desiertos. O sea que dice que hay diferentes desiertos y que ahí hay lobo que va a destruir. Ahora entonces vamos a empezar a analizar, vean qué tamaño tiene. De acuerdo a que estamos acostumbrados a un lobo en el desierto, vemos que es bastante pequeño, pero dice que este destroza. Entonces vamos a analizar algunos desiertos que los describe la Biblia. Más adelante abriremos el tema para ampliarlo con cada desierto. Ahorita nada más los vamos a nombrar algunos y vamos a entrar en muy poquito. Entonces vamos a ver también cómo el Señor cómo en el desierto, cómo atacan. Y para detectar cuáles son sus actitudes y cómo pueden contaminar a las ovejas. Para esto entonces vámonos a Génesis 21:14. Y dice así la palabra: entonces Abraham tomó pan
y un odre de agua y lo dio a Agar. Y ella se fue y se perdió en el desierto de Beerseba. Ok, entonces hasta ahí lo marqué con un poquitito más oscuro el nombre del desierto, Beerseba. Y vemos entonces, vamos a ver el significado de este desierto. Y vemos entonces que Beerseba significa pozo, o sea, el pozo del juramento o del pacto. Hablando de este desierto, es el primero que vamos a estar. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos del significado pozo del juramento o del pacto? Podemos notar entonces que los lobos lo que hacen que las ovejas hagan pactos o juramentos con los cuales quedan ligados sus almas al lugar donde los hacen pactar. Yo conozco muchas congregaciones, algunas bautistas, donde los hacen firmar un documento, y eso obvio es un documento, estamos hablando de un juramento, de un pacto, donde ellos firman que van a tener fidelidad por ese lugar. Estamos hablando entonces de lobo. Estamos hablando entonces de este desierto, juramento o pacto. Esto también sucede cuando piden dinero en medios de comunicación. ¿Se han fijado ustedes que muchas veces, a veces estamos buscando algo y te dicen ahí que si quieres dar dinero? ¿No han notado? ¿Qué hacen? Hacen que las personas pacten dada determinada cantidad de dinero y te dicen, mira, ponlo ahí y puedes dar tanto dinero por mes. Estamos hablando de este tipo de juramento o de pacto. Otra forma de esta parte importante que estamos analizando de un pozo de juramento o de pacto, también es cuando engañan a la gente por medio de encuentros. Porque el Señor lo dice, hagan encuentros. Pero cuando hacen, muchos que llegan a hacer encuentros, los hacen firmar ese documento para que pertenezcan a cierto lugar o determinada congregación. Pero si no lo hacen, entonces les dicen, pero si tú lo vas, pues va a venir maldición para ti porque acabas de tener un encuentro con el Señor y entonces si tú no lo haces, pues va a venir maldición porque estás rechazando. Y obviamente lo mismo que le sucedió a Agar, de acuerdo al versículo que dice, Abraham tomó pan y odre y agua, le dio a Agar y ella se fue y se perdió en el desierto de Beerseba. Pues entonces, obvio que le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque andan errantes. No tiene un lugar a donde ir. Anda perdida. Y así pueden haber muchos que van a un lugar y van a otro. Y obviamente que hay el peligro porque andan en el desierto y obvio que tienen el peligro de morirse. Estamos hablando de espiritualmente. Claro que estamos hablando de Agar, pues obviamente pues iba a morir, sí, porque no iba específicamente a un lugar. Vámonos a otro versículo que nos va a hablar de otro desierto. Génesis 21:21. Entonces no le están dando alimento espiritual, no están recibiendo palabra, sino le están dando únicamente lo que ellos consideran que deben de comer. ¿Tú te puedes imaginar cómo vas a crecer si a ti nada más te dan puras lentejas? O te dan puro pan Bimbo, o pan virote, o pan blanco pues, o pan de dulce, y es lo único que vas a comer.
pues obviamente que tú no vas a crecer sano. Vas a crecer enfermo. Y obvio que desde el momento que tú no estás recibiendo, porque obvio que no estás recibiendo el alimento fresco, porque te están dando, ya tienen ahí guardado el pan que siempre te dan, y van a agarrar, a veces vamos a aprovechar y lo compramos más barato del que ya caducó, y de todos modos se lo comen. Pero obviamente que no está fresco porque ya está caducó. Pero de todos modos, aunque caduque, todavía tiene buen tiempo de que puede funcionar y lo agarramos barato. Así lo ven a las ovejas como que algo de no importancia. Y obvio que van a perecer, ¿por qué? Porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Y entonces ese pueblo que no tiene conocimiento, pues es llevado cautivo. Y al llevarse cautivo, obviamente que va a destruirlo. Un pueblo que no conoce, un pueblo que es cautivo, pues es un pueblo que va a ser destruido, que no va a prevalecer. Obvio que no va a prevalecer. Ahora, vámonos a otro desierto. Y vamos a ver a otro desierto y vámonos al Éxodo 19:1. Ok, vamos a ver. Éxodo 19:1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Ok, ahora vamos a ver ahí a este desierto, el desierto del Sinaí. Y aquí vemos la imagen y vean la diferencia de que habíamos visto la anterior. Y vemos que, pues sí, aquí sí hay arena, pero de todos modos es muy rocoso y bastante montañas, ¿verdad? Bastante difícil. Entonces estamos hablando del Sinaí. Ahora vamos a ver el significado de ese desierto. Y Sinaí significa espinoso y enemistad. Espinoso y enemistad. Cuando los ministros u ovejas siembran enemistad entre los mismos hermanos, entre ministros, entre congregaciones. Y estamos hablando que hay quienes murmuran para que no estén en armonía, como marca el Señor. Y obvio que al no tener armonía, hacen que la congregación se haga amiga del mundo, porque en el mundo es algo de lo que se utiliza. Vean en el mundo qué sucede. Tú cuando estás en un grupo, tú estás haciendo algo y siempre hay en el grupito personas que están cuchicheando, ¿sí o no? Siempre. Y a veces nos damos cuenta que están hablando de uno, ¿sí o no? Sí nos damos cuenta. Y en la primera oportunidad, ¿qué hacen? Van y dicen algo que no es cierto. ¿Sí o no? Amén. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Las ovejas, la congregación se hace amiga del mundo, se hace al mundo. Y eso del mundo lo llevan a la congregación. Y obvio que cuando lo hacen, entonces, ¿qué sucede? Ahora entran en enemistad con Dios. Porque cuando tú haces cosas contrarias de lo que dice la palabra, tú estás en enemistad con Dios. Cuando tú no obedeces, cuando tú haces cosas de tu sentido común, estás en enemistad de Dios, con Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vámonos al Santiago 4:4. Pero antes de ahí, mire, no les puse
el significado. Pero se los dije, ¿verdad? Pero estaban esperando apuntarlo. Vámonos a Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Fíjate bien lo que está diciendo la palabra, que dice almas adúlteras. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se consideran almas adúlteras? Amén. Pues hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Porque dice aquí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Ustedes quieren tener enemistad hacia Dios? Yo digo que no, ¿verdad? No. Pero todos se quedan callados. Por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Oh, mi Dios. Estamos en... Déjeme ver porque ya me ando perdiendo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Tú quieres ser amigo del mundo? No. Entonces, ¿por qué te comportas como se comporta el mundo? Entonces, si dice la palabra que es enemistad, dice aquí, enemistad hacia Dios, pues estamos siendo enemigos de Dios. Entonces, si yo hago esto, estoy teniendo actitud del lobo en el desierto. Porque esta es una actitud del lobo del desierto. Me hago al mundo. Y cuando me hago al mundo, estoy en contra de Dios. ¿Qué hace un lobo? Pone una espina en el corazón. Siembra una duda. Va y te dice, si tú te juntas con alguien, y normalmente platicas mucho con alguien, ese lobo va y le dice a esa persona algo mal de ti. Y si esa persona no es espiritual, si esa persona es inmadura, ya hay una espina, o sea, hay una duda. Y obvio, cuando hay una duda, es porque hubo murmuración. No, fíjate que platicas con alguien y te dicen, no, ni te creas que es tanto así como tú crees. Y tú dices, a ver, ¿por qué dices eso? Pues a mí me hizo esto. ¿No sabías? No. Pues mira, fue y platicó esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces eso no es cierto. Pero en ti ya quedó la duda. Y cuando vuelve a venir la persona, antes sonreías y platicabas como si nada. Y ahora cuando se acerca, tú ya estás molesto. Porque ya hay una espina por murmuración en el corazón. Y ya no la tratas como la tratabas antes. Ya cambiaste. Eso hace un lobo. Y obvio que como tú no estás, lo que hablábamos hace un rato, si tú no conoces la palabra, pues vas a perecer por falta de conocimiento. Y te vas a dejar seducir por lo que está diciendo la persona. Puede decir la persona muchísimas cosas, pero ¿qué tanto yo le estoy creyendo? La puede escuchar porque dice la palabra que debo de escuchar. Pero no le voy a dar mi punto de vista, no le voy a decir. Simplemente escuché. Y es todo. No también le sumé. Porque hay quienes escuchan y luego le agregan también.
Si hay algo que te hizo, algo que sucedió contigo, pues arréglalo tú. Si es que realmente fue así también. No aproveches que alguien te está diciendo que es un lobo en el desierto y tú también te sumas para tener actitud de lobo. Amén. Amén. Vámonos a otro desierto. Números 13:21. Dice así: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Rehob, entrando en Hamat o Hamat. Ahora, vamos a ver el significado de Sin. Pero allí en la imagen podemos ver ahora otra imagen de otro desierto. Vean cómo cada uno de ellos son bien diferentes. Claro que lo que tienen en común es que no hay vegetación. No hay vegetación. Ese niño ve vegetación, pues no sé dónde, ¿verdad? Pero no hay vegetación. Entonces vemos que obvio que si llegó a momento y estamos hablando de un lugar desértico, desierto, es como aquí vamos a los cerros y que estamos en una zona que semidesértica, pero allí es un desierto. Ahora sí, significa frialdad y pinchar. Así es que uno de los ataques que tiene este lobo en el desierto es la frialdad. ¿Y qué pasa a ese tipo de lobos? ¿Sabes qué pasa? Que no permiten el fluir del Espíritu Santo. ¿Les ha tocado a ustedes? Sí. Hay lugares donde tú vas y está el fluir del Espíritu Santo y tú en ese momento tienes los ojos cerrados y dices aleluya y volteas y todos te están viendo porque obviamente que lo que quieren es no entrar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el mover del Espíritu Santo no permiten que sea ese mover del Espíritu Santo. Pues sí, así es. Entonces, este tipo de lobos, pues lo que hacen es esa parte de ese desierto de Sin, que significa, dijimos, pinchar y frialdad. Entonces eso sucede en algunas congregaciones que no permiten que sea el fluir. Hay unas congregaciones que ponen bancas y están ahí nada más sentados y no pueden manifestarse nada, sino simplemente estar con el cántico. Están con un cántico y están hablando sobre lo que está escrito ahí. Todos tienen que repetir lo mismo, pero no permiten que digan algo diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lobos, que hay esa parte que es frialdad. No dejan que fluya. Y obvio, cuando estamos hablando también, obviamente que no permiten que haya avivamiento. Recuerden que cuando hay un avivamiento dentro de la congregación, hay ese fluir y puede que en ese momento te pongas tan gozoso o que des vueltas y que empieces a gozarte por la presencia que está en el Señor, o que empieces a llorar. Entra ese avivamiento. Y entonces, ¿qué pasa con estos lobos en el desierto? Que van y se acercan y te dicen así, para que te despiertes, sacarte de eso. Como diciendo que tienes que tomártelo con tranquilidad, y quizás a otros hasta piensan que no es el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de ese tipo de lobos que debemos ser cuidadosos cuando estamos en el desierto, porque van a ser
que entonces las ovejas pasen frío. Cuando no permiten que haya el avivamiento, la oveja va a tener frío. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Espíritu Santo. Y cuando viene algo, pues van a estar solos. Porque no está y no hay cobertura de Él. No están sensibles porque no les permiten escuchar la voz de Dios. Somos muy cuidadosos entonces. Y de esto le digo porque, pues cuando andábamos buscando una congregación, pues vimos a muchas y nos tocó ver, de verdad que muchas a veces entramos y luego de repente estábamos ahí bien incómodos porque no te permitían casi nada y tenías que estar así sentado, como diciendo, de repente decíamos, ¿a dónde nos metimos? Pero él decía que era cristiana. Y después sí no podíamos ni decir amén, porque estaba prohibido que dijeras amén. Decías amén y todos volteaban a verte como diciendo, cállate, blasfemo. Y luego de repente uno se salía y después ya se fue uno. Y ahí vamos también los demás, porque siempre íbamos en familia. Porque nos sentíamos fríos. Nosotros queríamos ser llenados del Espíritu Santo. Pero bendito Dios, miren que había ese discernimiento para detectar ese tipo de lobos en el desierto. Dios mío. Ay. Bien, obviamente que no deberíamos de pasar frío. Y vemos aquí Job 24:7. Dice así: pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen la cobertura contra el frío. Obvio que cuando vienen los problemas, por eso dice, pasan la noche desnudos, cuando vienen los problemas, no tienes nada. No viene nada a ti. De cómo vas a luchar, cómo vas a mantenerte en el camino. No tienes esa cobertura. No hay, ¿cómo lo haces si hablamos de los demás desiertos que hemos tocado hoy? ¿Cómo le vas a hacer si estás aislado, si estás limitado? Si nada más te dieron cierto conocimiento, no te van a dar más. Porque tienes que ir poco a poco y guiado. Tú no puedes buscar la presencia de Dios hasta que no ellos te digan que ya estás preparado para hacerlo. Otro tipo de lobo. Y pues obviamente que siempre vas a estar así. O lo mismo que hablábamos del lobo cuando hablábamos de las cavernas, que te van a llevar a una depresión, como en el caso de Elías. Que va a llegar un momento en que se va a querer morir y que va a morir por el frío. Sin embargo, cuando tú escuchas al Espíritu Santo, que dice que le dijo Yahvé, le dijo, sal. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Sal de ahí. Pero escuchó, porque sí tenía cobertura él, pero sin embargo el lobo lo llevó a la caverna, a la cueva. Dios. Y obvio que no permiten que sean guiados por los ministerios, que sean enseñados, que sean discipulados, que sean ministrados y que sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Él dejó todo eso, el Señor. Jesús dejó todo eso para que puedan pasar el desierto y llegar a la tierra prometida. Todos tenemos que pasar por el desierto porque necesitamos pasar por el desierto. Porque en el desierto es cuando cuando Dios, ahí está. Cuando tú tienes problemas, ahí está a un lado. Estás en el desierto. Tú quieres llegar a la tierra prometida, pero tiene que venir el arrepentimiento. A veces nos pasan muchas cosas, muchas pruebas. Estás en el desierto. Y Dios espera que tú reacciones en el desierto, si es que quieres entrar a la tierra prometida. Porque recordemos que mucho del pueblo de Dios se quedó en el desierto porque no hubo arrepentimiento. Recordemos, lo vimos en una enseñanza, que es arrepentimiento.
Cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Si yo estoy arrepentido, cambio. Y cuando yo cambio, viene la bendición. Porque cuando yo me arrepiento, yo regreso a los pies del Señor. Cuando yo me arrepiento, dejo mi camino y vengo al único camino que es Jesús. Cuando yo me arrepiento, empiezo otra vez a poder dejar los yugos de iniquidad, los yugos de las herencias ancestrales, los yugos que yo mismo me pongo, que me puse, los yugos que yo edifiqué, y me pongo el yugo de Jesús. Cuando me pongo el yugo de Jesús es que estoy dispuesto a cambiar. Y cuando me pongo el yugo de Jesús y estoy dispuesto a cambiar, todo cambia. Miren, a veces queremos que todos los demás cambien. Esperamos que empiece a haber cambios en nuestra vida, en nuestro entorno, pero no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque el Señor me tiene en el desierto y yo no busco de Él. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacerlo a mi manera, lo dijimos. Cuando estamos hablando del mundo, cuando estamos hablando que entonces hay el lobo que lo que está haciendo es que únicamente nos va a enseñar sobre el humanismo. Y Dios no quiere que entremos en el humanismo. Dice la palabra que el que está en el mundo está contra Dios. Es enemigo de Dios el que es amigo del mundo. Y nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no se trata de decirlo, se trata de hacerlo. Amén. Y cuando yo lo hago, no es porque estoy en contra de los demás. Fíjate bien, cuando yo lo hago, lo que estoy haciendo es que estoy modificando mi pensamiento. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, busco de Jesús. Y Jesús es el único que va a hacer que yo cambie. Amén, amén. Si yo no cambio, no cambia el entorno. Mira, siempre hacemos esto y volvemos a caer en la tentación de querer hacer lo que los demás esperan de nosotros. Pero no es así, sino tenemos que hacer poniendo a Jesús en medio y parecernos a Él. Cuando me parezco a Él, todo lo demás empieza a cambiar, porque el que está cambiando soy yo. Amén, amén. Cuando yo estoy cambiando, entonces el Señor ya me preparó para entrar a la tierra prometida. Pero cuando yo entro a la tierra prometida, los que están conmigo van a entrar a la tierra prometida, pero están conmigo porque están viendo mi espíritu, y que no es el mío, sino es el de Él en mí. Es el espíritu de Jesús en mí. Yo puedo tener muchas ganas de hacerlo, pero si no me pongo el yugo de Jesús, voy a seguir igual. Voy a pensar que estoy haciendo cosas buenas, voy a pensar, pero la realidad es que en el fondo no lo estoy haciendo. En el fondo estoy siendo egoísta. En el fondo lo que estoy haciendo es únicamente justificándome a mí mismo para escuchar mi voz y no escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios me está llevando al desierto es para que yo conozca los lobos, pero no para que los vea y que diga qué bonitos lobos, sino porque los lobos y digan, están chiquitos, ya les mostré cómo es el lobo del desierto. Y parece como que no está tan feíto y puede estar simpatiquito. Pero ya vimos que el lobo destroza en el desierto. Y entonces, ¿qué está haciendo? Sé cuidadoso. Pero el hecho de que seas cuidadoso no quiere decir que ahora hagas lo que tú quieres, sino que obedezcas. Cuando tú obedeces y tú cambias y te arrepientes, ya cambió todo. Todo cambió. Amén, amén. Todo cambió. Fíjate que cuando tú estás como en ese egoísmo, te da como que no sabes, que piensas que si lo haces vas a traicionar a los demás. Pero no te preocupa, no te ocupa de que el que estás traicionando es a Dios, a Jesús, que Él fue el que murió por ti y por mí.
Pero si estás ocupado por lo que piensan los demás, cuando los demás siguen con su vida, siguen con sus pensamientos, pero ¿qué estás haciendo tú? Llevándolos a la muerte, porque estás haciendo lo que ellos esperan de ti, pero no haces el cambio tú. Y cuando tú haces el cambio, todo cambió. Mira, cuando tú empiezas a cambiar, todo lo que sucede porque tiene un propósito. Fíjate que cuando tú puedes pensar que hay un problema, sabes que no es un problema, es una bendición. Amén. Cuando a ti te está pasando algo, ¿sabes qué está pasando ahí? Algo es un llamado de Dios. ¿Cómo que un llamado de Dios? Pero Dios me puede traer, sí. Hay veces que el Señor te va a traer de una sola manera. Y la única manera es que te traiga de rodillas. Que vuelvas a regresar a la senda antigua. No hay otra. Amén, amén. Porque tú eres de Él. Él es celoso, dice la palabra. Y a veces no entendemos esa palabra. Dice celoso. Significa que Él no te comparte con nadie. Y si Él no te está compartiendo con nadie, entonces Él va a luchar por ti para que tú regreses. Y a veces regresamos con las rodillas raspadas y con limón y con sal nos da el Señor, porque no hay otra forma. Porque a veces somos de dura cerviz. Bueno, para que me entiendan, tercos, necios. Y el Señor dice, solamente es la única manera, porque ya le he hablado, le he mandado mensaje, le he mandado todas las formas para que voltee a mí y no voltea. Le voy a tener que hacer, aunque no me gusta, de una manera que es la que va a hacer que vuelva a la senda antigua. Oh Dios, bendito sea. Vámonos a Hechos 20:29. Dice así. Dice, sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Cuando nosotros nos fortalecemos, dejamos de ser ovejas. Dejamos de ser el botín del lobo. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, estamos muy fortalecidos y nos parecemos al león. Nos parecemos a Jesús. Y entonces cuando alguien en la casa está débil, va a querer venir el enemigo para querer atacar. Pero como nosotros estamos llenos de Jesús, el enemigo se va a ir porque en la casa hay un hombre fuerte que es Jesús. Amén. Cuando nosotros no buscamos de Él, estamos débiles. Y cuando estamos débiles, viene el enemigo y dice que se trae a otros 7 peores que como estábamos antes, y viene otra vez a llenar la casa que hoy está vacía. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento, el Señor dice otra vez, los expulsa a todos, y viene un avivamiento y un nuevo hacer. Cuando nosotros estamos fortalecidos, los lobos más feroces no pueden atacar. Por eso tenemos que fortalecernos para que no ataque nuestra casa. Si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo un evangelio cómodo. Un evangelio que yo me lo acomodo. ¿Para qué? Para poderme hacer lo que hacía antes, pero ahora sin compromiso ante el Señor. Pero el Señor no quiere eso. No quiere eso. Porque el Señor nos conoce.
Y hoy nos habla, hermanos, si estamos pasando por eso, hoy nos habla el Señor. Y dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. O sea, te conozco muy bien lo que estás haciendo y lo que estás pensando. Lo que dices que haces, pero no lo haces. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Fíjate lo que dice. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Sabes por qué? Porque te estás definiendo. Porque de perdida sé que eres frío, pero estás ahí firme. Pero no eres frío ni caliente, eres más o menos. Y el Señor no quiere más o menos. Porque hasta ahí tenemos que ser honestos y decirle al Señor, pues no, Señor, no estoy. Pero aquí estoy porque quiero ser caliente. ¿Quién dice amén? Quiero ser caliente, Señor. Quiero estar en tu presencia. Quiero que no tenga, Señor, ya nada de ti. Quiero que este año que tú diste promesa, Señor, venga a mí y a mi casa. ¿Y cuál es la promesa? Recordé la promesa. La promesa es que toda enfermedad que tenías el año pasado, este año no lo vas a tener. Que todo renuevo va a ser a partir de hoy, de este año. Que toda puerta, todo aquello que tú hiciste mal, dice que la cerró y que este año va a abrir puertas de bendición. Amén. Pero para eso tengo que decir, amén. Amén, amén. Tengo que decir, Señor, ya no voy a ser frío, voy a ser caliente. Y no que Él me diga, ojalá fueras frío o caliente. Yo no quiero que me diga eso, sino que Él vea en mí cómo sale el calor, pero sale el calor porque Él está dentro de mí. Que salga ese fuego consumidor que quite toda iniquidad que todavía puede haber en mí. Que quite toda soberbia, todo orgullo y todo aquello que me aleja de Él. Oh Señor. El Señor quiere que nosotros prosperemos en la vida espiritual. Porque van a venir lobos para querernos destrozar y matarnos. Va a querer venir querernos poner una duda. Querer decir, ves, te están pasando muchas cosas. Te están viniendo a tu familia mucha enfermedad. Está viniendo a tu familia mucha muerte. Pero el Señor quiere decir que nos tiene en el desierto. Y si nos tiene en el desierto es porque me está preparando. Pero Señor, ¿para qué me estás preparando? Yo sí quiero estar preparado. Quizá que lo que quieres es que tú te levantes en tu casa y que empieces a guerrear en tu casa. Y que empieces a guerrear contra toda potestad y que se vaya en el nombre poderoso de Jesús toda enfermedad y todo espíritu de muerte. Y que tú empieces a declarar donde quiera que tú vayas y que se vayan en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Por eso el Señor dice, enfócate en mí. Ven a mí. Tienes una carga, tienes una enfermedad, ven a mí. No hagas cosas que parecen buenas. Hoy llama el Señor. Vámonos a Efesios 5:11. Fíjate lo que dice. Dice, y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Si es algo que no viene del Señor, no la acepto, no la recibo. Si me estoy sintiendo mal, no viene de Dios. Mira, a veces algo te están dando una noticia. Y en lugar de eso dice aquí, no participes en las obras estériles, sino más bien desenmascararlas. Eso no viene de Dios. Y yo en el nombre poderoso de Jesús declaro y empiezo a orar
está haciendo el llamado para entrar yo a la tierra prometida, pero hay un propósito por algo. Me están dando la noticia que para los demás puede ser mala. Pero si yo abrazo eso que dicen que es malo, yo estoy haciendo partícipe de obras estériles. Pero Él no quiere que participe de eso. Ni en ellos, ni en mí. Porque a veces, ¿qué nos pasa? A veces me estoy sintiendo mal, ve cómo me digo, me estoy sintiendo mal. Ahora, si me estoy sintiendo mal, ¿viene de Dios? No, voy a orar. Sí, Señor, como que algo me está llegando, pero yo en el nombre, pues, me gozo en tu presencia. Pongo la alabanza y me gozo. ¿Qué estoy diciendo al cuerpo? Manda todo el equipo, todo el ejército, todos los anticuerpos, mándalos allá para que me levanten porque estoy en gozo, porque estoy en victoria. Pero si en lugar de eso digo, ay, es que me siento tan mal, pues aquí viene el estrés, viene todo, y dice, sí, cierto, estoy bien mal. Y no saben para dónde van a ir, dice, ¿qué estás? No, pues no sé. Y nosotros mismos no estamos desenmascarando lo que está provocando en mí. Que viene un ataque del enemigo, que me da una mala noticia, que ya vino otra vez una problemática de fulanito menganito. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que está marcando el Señor que yo haga? La voy a desmascarar. Aquí está entrando discordia. Aquí está queriendo entrar el chisme. Aquí está queriendo, Señor, levantar donde no hay, donde tú no sembraste, Señor, y quieren levantar aquí. Se van en el nombre poderoso de Jesús y nos gozamos, nos agarramos todos mismos y empezamos a guerrear. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Háblenle a todos los demás y vámonos a tal hora. Bueno, vamos a empezar a orar para que todos a esa hora lo empecemos. Hay que desenmascarar al enemigo. Porque por eso nos está enseñando para detectar cuáles son las actitudes, cómo se presentan ante nosotros y nosotros desenmascararlas. Porque si no te llega un pensamiento y te va a llegar otro y otro y otro y otro, y lo único que está pasando es que tú estás participando de esas obras. Pero nosotros no le pertenecemos al enemigo, nosotros somos de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bendito Dios. Pues hermanos, pues vamos a orar y finalizamos aquí. Así como iniciamos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Amén. Y yo soy llamado, bendito Señor. Yo, Señor, aquí estoy, bendito Padre, para que nos ayuden a bien. Señor, te damos gracias por seguirnos mostrando, Señor, esos lobos, todos aquellos, Señor, que hay en el desierto, todos aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, nos quieren llevar a las cavernas, a las cuevas, para hacer cosas, Señor, inmundas en tu nombre, bendito Señor, pero nosotros las rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, que nos has mostrado, Señor, el desierto de Sur, que significa la pared, Señor, para que todo aquel enemigo, Señor, nos quiere limitar y nos quiere poner, Señor, que no sepamos de ti. Pero nosotros, Señor, aquí estamos para poder avanzar. Nos llevaste, Señor, a conocer el Sinaí, pero sabemos, Señor, el significado que es un lugar de enemistad y espinoso. Así es que, Señor, queremos tener una buena relación con todos aquellos, Señor, que tú has levantado como hermanos en Cristo, bendito Señor, para que tú te glorifiques y que no permitir, Señor, que entre nada del enemigo, Señor, ni frialdad, ya que nos has llevado al fin, Señor, y que no queremos, Señor, que entre a nosotros. Por el contrario, vamos a buscar de tu presencia, vamos a buscar esa coinonía, vamos a buscar, Señor, ser sensibles a tu Espíritu Santo para saber qué decir y qué hacer, bendito Señor, cada que estemos orando. Pero gracias, bendito Señor, y hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que somos calientes y no fríos. Te damos gracias, bendito Señor, por nuestra familia, porque vamos a desenmascarar y vamos a ponernos, Señor, en la armadura celestial para podernos mantener calientes y poder desenmascarar el enemigo, bendito Señor,
y levantarnos en nuestras casas, Señor, para limpiar y purificar en el nombre poderoso de Jesús y a nuestra familia, porque tú, Señor, nos has hecho libres por medio de tu Hijo Jesús. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes.